Estos son los titulares de hoy. Desarrollaremos las implicancias del nuevo informe sobre torturas en Estados Unidos. Hablaremos sobre las acusaciones de abuso sexual al ícono estadounidense Bill Cosby. Además, trataremos el acoso callejero. Bienvenidas y bienvenidos a USA de Verdad. Hoy les saludo desde el centro de Washington, D.C., en una zona donde se concentran los museos más importantes de esta capital. Como siempre, agradecemos su sintonía e interés en las historias de los Estados Unidos como solo Telesur sabe contarlas. Soy Francesca Manuele y les invito a que nos escriban a la cuenta de Twitter @USADeVerdad_Telesur. Creo que hay crímenes y además asuntos y problemas culturales. Los hombres groseros que hacen comentarios machistas son parte de un problema cultural. El acoso callejero se posicionó entre las discusiones públicas de los Estados Unidos luego de que un video viral mostrara qué pasaba cuando una mujer caminaba sola por las calles de Nueva York. Patrice Howard con la siguiente historia. Las calles de Nueva York son las más ruidosas del mundo. Las sirenas y los taxis pueden ser estridentes. Pero Kiara Ortiz solo se horroriza con el sonido de los extraños que la acosan en las calles. Voy caminando y me pasa por lo menos una vez a la semana y algunas veces al menos una vez al día. Los comentarios pueden parecer inocentes, pero Kiara dice que los cumplidos no deseados que recibe de los hombres que la ven son sobre su apariencia y que no son para nada halagadores. Me hace sentir vulnerable y no me siento bienvenida en donde estoy. Creo que recibo atención no deseada. Los mirones suenan así. Hola, nena. Hola, preciosa. Este video de una mujer caminando por la ciudad de Nueva York por 10 horas revela más de 100 casos de acoso verbal y recientemente se volvió viral. Kiara dice que no refleja la realidad de su vida diaria, pero sí muestra una forma evidente de agresión en las calles estadounidenses que es completamente ignorada. Un reciente estudio de Stop Street Harassment, el blog sin fines de lucro para el cual trabaja Kiara, indicó que un 65% de las estadounidenses sufren de acoso en las calles y esto puede provocar agresiones sexuales. Debería ser ilegal, porque podría llevar a otras formas de agresión si no hacemos algo al respecto. No todos concuerdan. Creo que el video quiere infundir miedo, porque envía un mensaje de que alguien que camina por las calles de Nueva York no puede tener ningún momento a solas. Lizzie Crocker es una reportera que vive en Nueva York. Su artículo más reciente sugiere que no hay forma de definir el acoso en las calles y por lo tanto es imposible de sancionar. Creo que hay crímenes y además asuntos y problemas culturales. Los hombres groseros que hacen comentarios machistas son parte de un problema cultural. No es necesario legislar en contra de eso. Muchos tipos de acoso en las calles son ilegales en Nueva York, como la agresión verbal y el acecho. Sin embargo, hasta que haya una forma de separar a los criminales de los que hacen un cumplido inocente, videos como este evidenciarán una molestia inevitable en las calles estadounidenses. Un punto interesante del estudio sobre el acoso en las calles es que los hombres también son víctimas. Aunque no todos concuerdan con que esos halagos son crímenes o formas de expresión libre, las mujeres están de acuerdo con que la educación sobre ese tema es la mejor manera de frenar el acoso en las calles desde su raíz. Patrice Howard, Telesur, Nueva York. Y siguen las acusaciones en contra de uno de los íconos de los Estados Unidos, Bill Cosby. El actor es famoso por haber sido uno de los primeros afroamericanos de alto perfil en la televisión. En las últimas semanas, más de una veintena de mujeres lo han acusado de haber abusado sexualmente de ellas. Veamos la siguiente historia de Verity Year. En Hollywood, Bill Cosby ha sido una de las estrellas más queridas de Estados Unidos por décadas, pero ahora ha pasado de papá de televisión a ser acusado de depredador sexual. Hasta los involucrados con la industria de los medios están impactados.
Viví mi infancia en los 80, así que crecí con el show de Bill Cosby. Sí he escuchado por años rumores sobre infidelidad y posibles hijos ilegítimos, pero nunca sobre acusaciones de violación. Muchos seguidores de Cosby en el país no pueden creer lo que han oído. Fue uno de los primeros pioneros negros en irrumpir en Hollywood. En mi opinión es muy sospechoso, así que creo que es falso. Lo que me intriga es que hayan esperado 25 o 30 años para acusarlo. Mientras más acusaciones hayan, más gente está reconsiderando su opinión sobre Cosby. Él tenía mucho dinero y poder, así que tuvo la oportunidad de hacer esas cosas, pero hasta que lo demuestre no lo sabremos. Ya la controversia empezó a afectar al comediante. La cadena Netflix canceló un especial de comedia y la NBC desechó los planes de producir una nueva serie de comedia con la estrella. Dada la circunstancia, no sé cómo Netflix o la NBC hubieran podido continuar con los programas. ¿Quién los iba a ver? La crítica hubiese sido enorme. Cosby se mantuvo literalmente en silencio durante una entrevista reciente en la radio. No me produce placer preguntarle esto, señor Cosby, pero han surgido serias acusaciones en su contra en días recientes. Está refutando con la cabeza. Yo soy parte de las noticias y debo preguntarle, ¿tiene alguna respuesta ante los cargos? Refuta con la cabeza. Hay personas que lo adoran que quisieran que se manifestara al respecto. Yo quiero darle la oportunidad. ¿Está bien? A pesar de su silencio sobre las acusaciones, Cosby continúa su espectáculo individual. Cosby se encuentra en plena gira de comedia, pero las fechas han empezado a cancelarse. Analistas legales dicen que la mayoría de las acusaciones contra Cosby son tan viejas que la prescripción de derechos de Estados Unidos hace que su arresto o enjuiciamiento criminal sea improbable. La batalla verdadera de Cosby es por la opinión pública, ya que el papá favorito del país quiere conservar la admiración del público. Verity Gear, Telesur, Los Ángeles. Hacemos una primera pausa y al regreso hablaremos de la tortura en los Estados Unidos. Pero antes les recordamos nuestra cuenta de Twitter, @usadeverdad_TLSur. Day by day, they're in the street with one mission: change the world through their actions. This is a different type of program, a conversation. The perspective you won't find in traditional media can be found on the Laura Flanders Show. Watch it on telesurtv.net/English. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. Los detenidos, sujetos a torturas, en algún momento de su confinamiento, proveyeron información de nuestros expertos y hallaron útil y valiosa nuestros esfuerzos antiterroristas. Aunque las torturas llevadas a cabo por los Estados Unidos ya eran públicas hace varios años e incluso el presidente Barack Obama las había reconocido, ahora un comité del Senado presenta un documento donde detalla estas prácticas que vulneran los derechos humanos. En
En el Senado de los Estados Unidos finalmente se ha hecho público el informe sobre la tortura, que estuvo detenido por 2 años. El informe publicado hoy examina las detenciones secretas en el extranjero por parte de la CIA de al menos 119 personas y el uso de técnicas coercitivas de interrogatorio, en algunos casos equivalentes a torturas. En este frío y solitario día de invierno, la población de Estados Unidos recibe una prueba fehaciente de que la tortura fue práctica común de la CIA. No sabía que eso había pasado, pero me gustaría saber más detalles para poder llegar a una conclusión definitiva. Esto es espantoso. Todo eso quedó para las dictaduras y no creo que Estados Unidos sea una dictadura hasta el momento. Y si lo han estado haciendo, pues tienen que reconocer sus daños, obviamente, porque es algo bien fuerte. No esperaba esto de este país. Según el informe elaborado por la Comisión Especial de Inteligencia del Senado, la CIA pagó más de $80 millones a psicólogos que ayudaron a desarrollar e implementar las llamadas técnicas mejoradas de interrogación, causantes de que, por ejemplo, un prisionero inocente muriera de hipotermia después de mantenerlo desnudo y encadenado por días. Como el informe del comité dejó claro, las torturas produjeron escasa información útil para ayudar a localizar a los autores del 11 de septiembre o prevenir nuevos ataques y atrocidades. El programa de torturas de la CIA fue prohibido por el presidente Obama. No obstante, diversas organizaciones siguen denunciando la continuación de tácticas similares en prisiones estadounidenses, a pesar de que este país es uno de los firmantes de la Convención para la Tortura de Naciones Unidas. Esta es una dramatización de la alimentación forzosa que en la actualidad sufren los presos de Guantánamo. Es considerada una forma de tortura. En esta cárcel que ocupa territorio cubano aún existen 136 prisioneros, la mayoría reconocidos inocentes. Todos ellos testigos de los mecanismos de tortura institucionalizados bajo la excusa de la lucha antiterrorista. El director de la CIA, John Brennan, habló públicamente sobre las torturas perpetradas por la institución que él lidera. Justificó su uso al contradecir el informe sobre las torturas del Senado, señalando que estas prácticas sí proveyeron información de inteligencia. El director de la CIA escudó la responsabilidad de su institución, alegando que las torturas fueron órdenes de la administración Bush. Y aunque la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, ratificada por Estados Unidos, señala que estos son crímenes, Brennan también defendió su funcionalidad. Los detenidos, sujetos a torturas, en algún momento de su confinamiento, proveyeron información de nuestros expertos y hallaron útil y valiosa nuestros esfuerzos antiterroristas. El informe sobre la tortura demostró que la CIA mintió en los 20 casos en los que aseguró haber obtenido información valiosa a través de las denominadas tácticas mejoradas de interrogatorio. Michael fue interrogador del ejército y asesoró al comité del Senado que publicó el reporte. Este programa nunca fue diseñado como un programa de interrogación, ni tampoco fue diseñado por personas con conocimiento sobre esta materia. La tortura, en cierto modo, puede funcionar para que hables, pero tú vas a decir lo que sea, que tú creas, que el interrogador quiere oír. Los detalles de estas prácticas son información novedosa, si bien su existencia no. Son conocidas hace casi una década. En 2009, el presidente Obama abolió el programa de torturas, pero hasta ahora el único en prisión es el denunciante de estas prácticas y exagente de la CIA, John Kiriakou. Necesitamos rendición de cuentas con la justicia, empezando con la CIA, porque implementaron el programa. Pero es claro que también hay que hacerlo con mucha gente del gobierno de Bush. Pero la CIA y las autoridades involucradas a lo largo de estos años han cometido otros delitos reconocidos con el fin de encubrir los anteriores, como destruir en 2005 docenas de videocassettes que documentaban las torturas. Los abusos revelados en el informe incluyen asesinatos de los detenidos en custodia de la CIA. Pero además de todas esas violaciones a los derechos humanos, la CIA destruyó evidencia de sus interrogaciones, esencialmente evitando obviar la justicia. Hackearon al Senado de los Estados Unidos, robaron sus documentos y mintieron sobre todo ello. Si bien Estados Unidos parece escandalizado con las prácticas cometidas en el periodo Bush, actualmente permanecen otras formas de tortura, entre ellas la alimentación forzosa, el uso de temperaturas extremas en las celdas y el aislamiento a los prisioneros.
Y al regreso de la pausa, Reinaldo Taladrid nos trae su análisis sobre el nepotismo en los Estados Unidos. Understand the world we live in. We require news with critical points of view, thorough analysis and social commitment. This information is vital to think, to understand and to change. The world demands a new perspective. telesurtv.net/English. Wherever the news, you'll be there. Rod Stars, G1 and Claudia de la Cruz are Rebel Diaz. Hip-hop activists positioned within a history of political resistance through music. And you don't stop. They invite young people to express themselves about their social struggles. And you don't stop. Watch it on telesurtv.net/English. Dinastías políticas familiares, tipo Edad Media, tipo feudalismo, tipo monarquía, o nuevos tipos de dinastías donde, ya ustedes saben, si no hay dinero no se puede hacer política. Ahora veamos qué nos tiene que decir el periodista Reinaldo Taladrid sobre el hecho de favorecer la entrega de cargos públicos a los familiares. Estamos hablando del nepotismo. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de Telesur. Se dice que las dinastías políticas, o sea, familias que se convierten en dinastías en la política de los países, es cosa del pasado. Es una herencia del feudalismo de hace varios siglos en Europa y que eso ya no debe existir. Pero si vamos a la política de Estados Unidos de hoy, todo parece indicar que hay dos familias que se han convertido en verdaderas dinastías políticas. ¿De quiénes se tratan? Se trata de los Bush y los Clinton, la familia Bush y la familia Clinton. Si nos guiamos por lo que dicen los expertos, en el año 2016 puede nuevamente darse un duelo por la presidencia de los Estados Unidos entre Hillary Clinton, de la familia Clinton, y Jeb Bush, exgobernador de la Florida, de la familia Bush. Y si eso se da, gane cualquiera de los dos, uno de los dos va a ganar en caso que se dé. ¿Qué significaría eso para la política norteamericana? Véanlo en pantalla. Ahí está. Eso significaría que desde 1980 ha estado un Bush 20 años en la presidencia o en la vicepresidencia de los Estados Unidos. Gana Jeb Bush, serían desde 1980 24 años con un Bush en la vice o la presidencia de los Estados Unidos. Ahora bien, vamos a verlo a la inversa. Desde el año 1992, un Clinton ha estado 8 años en la presidencia. Pero si se da este duelo y gana Hillary Clinton, ¿qué significaría? Lo están viendo en pantalla. Sería 16 años desde 1980, un Clinton en la presidencia de los Estados Unidos. Y esto no termina aquí. Ya hay un nuevo miembro de la familia Bush que dicen los expertos, los analistas, que va a empezar en la política. Es más, ya empezó. ¿Quién es? Lo están viendo en pantalla. El hijo de Jeb Bush, George Prescott Bush, ya ganó un puesto estatal en Texas y todos afirman que en los próximos años va a aspirar o al Congreso o a la gobernatura. Así que ya tenemos una sucesión en la dinastía familiar de los Bush. ¿Termina esto aquí? No.
Véanlo en pantalla. En el estado de Georgia, Michelle Nunn, la hija del ex senador Sam Nunn, fue la candidata demócrata al Senado y al parecer, todos dicen, volverá a aspirar. En el propio estado de Georgia, Jason Carter, el nieto del expresidente Jimmy Carter, fue aspirante a la candidatura demócrata a gobernador de dicho estado, cargo que ostentó su abuelo, Jimmy Carter, antes de ser presidente. Y no termina aquí, véanlo en pantalla. Debbie Dingell fue la candidata para suceder a su esposo John Dingell en la Cámara de Representantes. Por cierto, esta es otra modalidad, que es que algún congresista, por ejemplo, se retira o se enferma o fallece y la esposa es designada en el caso del Senado o elegida en el caso de la Cámara. Pero esto, al parecer, no ha tenido mucho éxito. ¿Es esto un fenómeno ocasional? ¿Es esto anecdótico? Parece que no. Vean esta estadística en pantalla. Según la revista trimestral de estudios congresionales, entre 1789 y 1996, solo el 7% de los miembros del Congreso estuvieron relacionados con un pariente que anteriormente fue congresista o político electo. O sea, desde 1789 a 1996, solo el 7%. Y ahora vean este nuevo dato en pantalla. Hasta el 2006, el 12% de las elecciones donde el que estaba en el cargo no iba a reelección, tenían un candidato pariente de congresistas o de políticos electos. O sea, se ha casi duplicado en los últimos años la cantidad de parientes que van a suceder a familiares en cargos electos en los Estados Unidos, o sea, en la política norteamericana. Por tanto, vuelvo al inicio. Dinastías políticas familiares, tipo Edad Media, tipo feudalismo, tipo monarquía, o nuevos tipos de dinastía, donde, ya ustedes saben, si no hay dinero, no se puede hacer política. Pero si además de que aparece el dinero, si además de que representan a los grupos de poder, hay un nombre familiar, un reconocimiento, dicen algunos que entonces el dinero y los votos llegan más rápido. Dinastías, nepotismo, aquí están los hechos. Como les pido cada semana, ahora saque usted sus propias conclusiones. Arte radical en la década roja, una exhibición que se llevó a cabo en la ciudad de Chicago. Cientos de artistas unieron sus talentos para crear un frente de izquierda con conciencia social. Clara Ibarra con la nota. El Frente de Izquierda, Arte Radical en la década roja, 1929 a 1940, es una exhibición de arte que se estrenó en el Museo Mary Lee, cerca de Chicago, y que pronto estará de gira en Estados Unidos. El espectáculo recuerda un momento en la historia cultural del país cuando los artistas unieron fuerzas para formar un frente de izquierda, para hacer arte con conciencia social que llegara a más personas. Hablamos con Jill Bugaski, una de las conservadoras de la exhibición. La década roja retoma un periodo de la historia de los Estados Unidos que estuvo lleno de agitación económica y social. Fue la década siguiente a la Gran Depresión y a la caída del mercado de valores de 1929. En esa época había mucha gente desempleada y se sentía mucha desesperación en la economía en general en todo el mundo. Así que los artistas que representamos se unieron como activistas sociales para abogar por los trabajadores y por los derechos de la clase obrera, para de alguna forma cuestionar si el sistema capitalista que nos metió en esta terrible depresión estaba cumpliendo sus promesas con los ciudadanos estadounidenses comunes. La exhibición se armó con base en dos grupos de artistas, el Club John Reed y los colectivos de artistas estadounidenses. Ambos tenían una fuerte afiliación con las prácticas socialistas de la Unión Soviética, que parecían estar teniendo éxito en una época cuando el sistema capitalista de los Estados Unidos estaba fallando. La exhibición aborda temas como la lucha de clases, la igualdad racial, los derechos de los trabajadores y la tecnología. Muchos no se dan cuenta de que gran parte de la organización laboral que se llevó a cabo en los 30 y también en los 20 es lo que consagró las leyes que nos brindaron las bases de la prosperidad en el periodo de la posguerra. Aspectos como las 8 horas de trabajo diarias, leyes de trabajo infantil, seguridad social y pensiones. La causa de los derechos de los trabajadores realmente nos benefició a todos en el siglo XX. Estas publicaciones eran los
medios virales de los 30. Había una idea importante acerca de la producción y la divulgación y aquí están sus raíces. Estos son los fundadores del arte para el movimiento de las masas. La democracia impresa era un asunto muy importante en los años 30 y estos artistas buscaban imprimir la mayor cantidad de volantes a un precio bastante económico para que pudieran llegar a la mayor cantidad de gente posible. Los asuntos que eran preguntas relevantes en los años 30 aún son relevantes hoy en día. Estamos frente a la segunda recesión más grande en el país desde la década de los 30. Y siento que estos problemas están regresando una vez más. Por eso es importante la exhibición. Tener la oportunidad de mirar hacia atrás y poder examinar algunas de estas preguntas e imágenes con la finalidad de ayudarnos a pensar diferente sobre el momento actual y tener una mejor comprensión de lo que está pasando y cómo seguir adelante. Al igual que los artistas de la década roja, los movimientos sociales actuales en Estados Unidos continúan usando el arte y la tecnología como su arma principal para el cambio social. El reciente movimiento de ocupación de Wall Street que denuncia la desigualdad económica y las protestas más recientes en Ferguson, Missouri, por el asesinato de un joven afroamericano a manos de la policía, son algunos ejemplos de cómo los organizadores mantuvieron vivo el legado del Frente de Izquierda a través del arte. Clara Ibarra, con Carolina Krum, Telesur, Nueva York. Hasta aquí la presente entrega de USA de Verdad. No olvide que puede enviarnos todos sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo usa-de-verdad@telesurtv.net o también escribirnos a la cuenta de Twitter @usadeverdadtlsur. Soy Francesca Manuele y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.